vamos a empezar la tercera conferencia del ciclo de grandes obras de Ingeniería Civil Mexicana. Con nosotros está el conferencista, el doctor Alberto Patrón Solares, y el doctor Manuel Eurípides Ruiz Sandoval Hernández, jefe del Departamento de Materiales. Le cedo la palabra, doctor Manuel, por favor. ¿Qué tal, ingeniero José Juan, Alberto, al público en general? Gracias por estarnos viendo. El internet aquí de la UAM, espero que esté estable para que me estén oyendo sin interrupciones. Pues no, nada más para agradecer a Alberto, que es uno de nuestros egresados distinguidos, que tenga a bien estar aquí con nosotros, a darnos la plática que lleva por título Diseño y Construcción de Grandes Puentes en México. Yo conozco a Alberto Patrón de hace un tiempo y ya ha tenido proyectos importantes en puentes. Yo creo que es una de las autoridades que tenemos a nivel nacional en este sentido. A mí me da mucho gusto que nuestro coordinador de la carrera haya tenido a bien invitarlo, y también me alegra mucho que nuestro departamento tenga este ciclo de conferencias. Tengo entendido de que esta es la tercera, y que tengamos esta posibilidad de tener interacción con gente de la práctica, gente que tenga experiencia de la calidad de Alberto Patrón, del doctor Alberto Patrón, y que sea de bien para todos nosotros, ¿no? Pues muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Voy a hacer una breve presentación del doctor Alberto Patrón Solares. Y empiezo. Formación académica, 1999, ingeniero civil egresado del UAM, 1995, maestría en diseño de puentes e infraestructura de la Escuela de Caminos y Puentes de Francia, 1998, doctor en ingeniería con especialidad en estructuras de la Escuela de Caminos y Puentes de Francia. De 1989 a 1993 trabajó en el despacho de cálculo Arriozábal Ingenieros y Constructores SADCB. En 1998 a 1999 se desempeñó como gerente de estudios especiales de la empresa Tríada SADCB. En 1999 a 2012 se desempeñó como gerente de proyectos de la empresa GESA Ingeniería SADCB. De 2002 a 2005 colaboró en el Laboratorio Central de Puentes y Caminos de Francia como investigador titular. En 2003 tuvo a su cargo como asesor independiente el estudio de la respuesta aerodinámica del puente Baluarte en el estado de Durango. A partir de 2006 se desempeña como director general y socio fundador de la empresa consultora mexicana de ingeniería SADCB. Se desempeñó como perito externo de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para establecer las causas del colapso de un tramo del viaducto de la línea 12 del sistema de transporte colectivo de la Ciudad de México. Fue profesor asociado en el curso de Dinámica Estructural de la Escuela Nacional de Puentes y Caminos de Francia de 2004 y 2005. Curso sobre el uso del método del elemento finito en Ingeniería Civil, Centro de Formación Continua de la Escuela Nacional de Puentes y Caminos de Francia 2005 y 2006. Y curso sobre el uso de la teoría de la confiabilidad para la evaluación estructural, Instituto de Ciencias del Ingeniero de París y Universidad de Marsella en Francia. Pues con ustedes, el doctor Alberto Patrón Solares. Muchas gracias, Alberto. Bueno, adelante, pues antes que nada, pues agradezco a la Universidad Autónoma, a la Autónoma Metropolitana la invitación. Voy a proceder a compartir mi pantalla, pues si la están viendo. Sí. Bueno, ya la están viendo. Bueno, pues, sí, ya lo estamos viendo. Bueno, gracias. Bueno, pues le agradezco a la universidad la invitación, al doctor Juan José Guerrero y al doctor Ruiz Sandoval la invitación a presentar esta conferencia. Bueno, el título de mi conferencia va a ser el diseño, ejecución y monitoreo de grandes puentes en México, que es un poco un recuento de algunas obras remarcables en las que he tenido oportunidad de participar a lo largo de mi carrera, ¿no? De mi vida profesional. De hecho, mi presentación va a estar dividida en tres partes fundamentales. Primeramente voy a comenzar con algunos aspectos fundamentales particulares al diseño de puentes y a la construcción de los mismos. Después voy a abocarme al diseño y construcción de algunos puentes. Voy a hablar de varios puentes especiales. Me voy a focalizar en un par de proyectos remarcables en los que participamos hace algunos años, que es el Puente Baluarte y el nuevo Puente La Unidad en el estado de Campeche. Y si da tiempo, hablaré sobre la verificación del comportamiento de las estructuras mediante pruebas de carga. Bueno, en lo referente a la ingeniería de puentes, en esta tabla
En esta tabla pueden ver los tipos de la tipología de los puentes en función del claro, de la distancia entre apoyos que se va a salvar, ¿no? Entonces empezamos para los claros más pequeños, normalmente son puentes de losa maciza, losa de concreto reforzado. Para claros más importantes se usa la losa aligerada de concreto reforzado, y después ya vamos con losas nerburadas, y ya a partir de los 20 hasta los 50 metros hacemos uso de traves preesforzadas tipo Ashto o tipo Nebraska, que es una tecnología, una forma de trave que se usa ya, que se usa mucho en México. A partir de ahí ya empieza la tecnología de puentes empujados, son decir, puentes que construimos en un lado de la barranca o del que estamos intentando salvar y se empujan al otro lado para salvar la gran barranca. Y de ahí, en esa tecnología son puentes empujados de concreto. También tenemos los puentes mixtos de acero concreto, que también pueden ser empujados a la estructura metálica, pero eso ya nos permite abarcar de tramos a partir de 50 metros hasta 80 metros de longitud. Y ya viene después los cajones mixtos, que es de sección metálica, ¿no? Es una sección de acero, inclusive también el patín superior es una sección de acero, es un cajón ortotrópico, y eso ya nos permite llegar hasta claros de 160, 200 metros. Que en México tenemos un par de casos que se han construido así, voy a presentar uno de ellos. Otra tecnología más utilizada es la construcción en doble voladizo. Eso también se usa para cruzar barrancas importantes, en donde el acceso es difícil. Esta construcción la voy a explicar, hay varios ejemplos remarcables que hemos hecho en el país, donde se construye a partir de las pilas, se construye la pila, el apoyo, y a partir de ahí se va en doble voladizo simétrico para lograr avanzar y unir el tablero. Y después vienen los puentes atirantados. Los puentes atirantados, de hecho, en México tiene una amplia experiencia en este tipo de puentes. Anteriormente el claro que se lograba para este tipo de puentes iban con claros desde los 300 metros, 200 metros, hasta los 600 metros. Actualmente estamos en el medio de una revolución en este tipo de tecnología, porque los puentes atirantados han ido evolucionando la tecnología y los materiales de construcción, y ya encontramos varios casos de puentes con claros de hasta 1.600, 1.800 metros, de claro principal, es la distancia entre apoyos. Ajá. Y el último caso de los puentes más importantes, que ya permite abatir claros de más de 2 kilómetros de longitud, son los puentes tipo colgantes, como el puente Golden Gate o el puente de Brooklyn en Nueva York. Esta tecnología en México tenemos muy pocos casos de puentes colgantes, solamente hay algunos casos en la zona del sureste, hechos por Pemex para caminos pequeños, no son puentes importantes, y realmente no tenemos tantos casos de eso. Pero una de las partes que en México se ha desarrollado mucho es la tecnología de puentes atirantados, que voy a hablar ampliamente de ello. Vamos a comenzar con las particularidades del diseño del puente. Como lo mencioné anteriormente, hay muchas tipologías de puentes, cada una tiene un comportamiento diferente. Una parte muy importante que es constante a todos los puentes y se diferencia un poquito de la edificación tradicional de otras estructuras, de estructuras industriales o edificios, es la construcción por fase. Bueno, aquí es muy importante los efectos, la estructura va evolucionando y como son elementos muy importantes, las fuerzas y las acciones en los mismos van evolucionando conforme va creciendo la estructura. Y parte Alberto, del... Sí. No Sí. está avanzando la presentación. Bueno, permíteme. Ya. A ver, déjame ver, creo que no déjame compartir. Déjame ver, es que creo que tengo estoy a ver. Sí se veía, pero no avanzaba. A ver, pero ¿la veías en grande, perdón? ¿O en...? No, se veía todavía, no, sí. A ver, déjame ver, creo que hice algo. A ver, voy a hacer la ampliación, permíteme. Ahora sí debe estar. ¿Sí la están viendo ahora sí en grande? Sí, ya. Ya, bueno. Ya está. Bueno, bueno, y ahora sí, bueno, como lo decía, las tipologías de los puentes, el comportamiento varía en función del tipo de puente, y remarco que el comportamiento, la construcción por fases, hace una estructura evolutiva, y que es una de las partes importantes. Una de las partes importantes es tomar en cuenta toda esa evolución de la estructura. Todo eso tiene repercusiones
en el comportamiento de la estructura y cómo se van acumulando los esfuerzos en la estructura. Otra particularidad de los puentes es pues, tienen que estar dimensionados para cargas vivas, que es la carga de utilización fundamental, es decir, cargas que se van moviendo a lo largo de la misma. Y en los puentes, particularmente en los puentes de concreto reforzado y preesforzado, y también en todos los puentes, el efecto del flujo plástico, los efectos diferidos del concreto son particularmente importantes, es decir, la contracción por fraguado y el flujo plástico de la deformación diferida que va teniendo el concreto a carga constante. Los primeros puentes que se construyeron, ahora lo vamos a ver en doble voladizo, fracasaron por no saber tomar en cuenta estos efectos. Y como lo decía, la construcción por fases es el saber acumular las fases de construcción y tomar en cuenta estas fases de construcción en el diseño y en la construcción es fundamental para el éxito de una estructura. Y como lo decía, esto tiene repercusión en la acumulación de las etapas de construcción. Para ejemplificar eso, este es el caso, ahí pueden ver en la imagen, un caso de un puente en doble voladizo, donde aquí pueden ver lo que todos conocemos, el diagrama de momentos de la estructura, donde se ve tenemos un momento antes del cierre, que es una viga simplemente empotrada de un lado, y tenemos el momento en el extremo, antes del cierre, antes de unir las dos partes centrales del tablero. Una vez que las unimos, después de que le apliquemos la carga muerta de servicio, que le llamamos es el asfalto, en el caso de los puentes, tenemos este diagrama de momentos, la parte estática. Pero precisamente los efectos diferidos del concreto por el flujo plástico y toda la redistribución de esfuerzos originada, también hay pérdidas en los cables de preesfuerzo, eso origina que el patrón original de esfuerzos que teníamos al cierre, cuando se terminó la estructura, con el paso del tiempo va evolucionando. Y todos estos efectos hay que tomarlos en cuenta en el diseño de las estructuras. Sí están viendo que pasa correctamente las transparencias, ¿verdad? Sí. Ah, bueno. Bueno, continúo. También otro comentario que decía de las cargas, ¿no? Este es el caso de un puente construido en doble voladizo. Las cargas, como le decía, tenemos que diseñar el puente para todos los casos de carga, que es decir, que vaya vehículos de muchas configuraciones y pesos en diferentes posiciones a lo largo del puente. Eso implica que tenemos que diseñar, aquí pueden ver los momentos que se generan a lo largo. Aquí trabajamos con envolventes de momentos que permiten dimensionar la estructura para todas las configuraciones eventuales de carga. Aquí pueden ver, en este caso, el puente, se generan momentos de flexión, envolventes y también torsión, ¿no? Porque puede generarse una torsión porque solamente van a estar cargados algunas líneas de circulación en un sentido y otras están vacías. Todo esto es la particularidad del diseño de puentes. Ahora sí, bueno, vamos a comenzar platicando de algunas de puentes, proyectos remarcables en los que he tenido la oportunidad de trabajar afortunadamente desde el inicio de mi vida profesional, y vamos a comenzar y voy platicando las problemáticas particulares de cada uno de estos puentes. Uno de los puentes más importantes en los que tuve la fortuna de trabajar fue el puente Chiapas, en el estado de Chiapas, que cruza el vaso de la presa Netzahualcóyotl. Este puente fue muy importante, se construyó al final de los años 90, al principio del 2000. El puente Chiapas es un puente que tiene una longitud total de 1,208 metros. Este puente se construyó con una estructura metálica ortotrópica, es ortotrópico porque es un cajón que tiene placas de acero reforzadas con bulbos de acero en el sentido longitudinal, y es ortotrópico porque el trabajo en la dirección longitudinal y el trabajo en la dirección transversal de las losas de acero son diferentes. Este puente se construyó tuve la oportunidad de coordinar el diseño de esta estructura, y tiene dos particularidades este puente. Es un puente muy largo, de 1,208 metros de longitud. Todo el puente se construyó del lado del apoyo 9, por pedacitos. Esos pedacitos de puente se llaman dovelas. Se fue construyendo, se fue ensamblando la estructura metálica y se fue empujando poco a poco. Se construyó mediante la técnica de empujados, es decir, se construyen los pedacitos y se van empujando. Precisamente como una de las acciones más importantes es la construcción, la construcción de dicho puente se utilizó un elemento que se llama una nariz de lanzamiento, que es este elemento que pueden ver en la imagen, que es un elemento pequeño, es una viga metálica, pero de sección variable con un peso menor, y que permite que se alcancen los apoyos antes y evitar una configuración de momento negativo importante, y que no sea la construcción lo que rija el diseño final de la estructura, que sea la etapa de servicio, y eso permite economizar materiales. El empleo de esta nariz de lanzamiento junto con un sistema de atirantamiento provisional, aquí lo pueden ver, son cables de atirantamiento que tienen el mismo fin,
ayudar a reducir los efectos que se producen en estas etapas. Cuando tenemos un gran volado de 168 metros, era reducir los momentos y las solicitaciones que se generan en esas etapas. Aquí pueden ver un esquema de cómo se fue construyendo el puente, de cómo se estaba previsto en el proyecto construirlo, y aquí pueden ver una imagen de cómo está el puente, de cómo quedó el puente después del empujado. Aquí pueden ver otra particularidad de este puente. Regreso a la diapositiva anterior. Este puente cruza el vaso de la presa Nezahualcóyotl, en donde hay tirantes de agua permanentes de más de 100 metros de profundidad. Es decir, es una de las grandes problemáticas de este puente. Aquí en este puente, la solución que se decidió usar para los apoyos, dada la gran profundidad, es solución de tecnología offshore para plataformas marinas. Es decir, estos elementos, las columnas, se construyeron en el borde del río, en el borde del lago artificial de la presa Nezahualcóyotl. Son estructuras tubulares formadas por tubos metálicos de, mal no recuerdo, de unos 50 metros de diámetro, no, unos 80 metros de diámetro. Estas estructuras tubulares se construyeron, tenían tapones, y estos elementos que ven aquí en las fotos en rojo son elementos que permiten ayudar a flotar la estructura, y aparte permiten el llenado se pueden llenar de agua para ir controlando el hundimiento de este elemento. Es decir, para esto fue una compañía de Houston, que fue subcontratista de la SCT, que hizo toda esta ingeniería para botar los elementos, llevarlos a su posición y girarlos mediante el procedimiento. Este procedimiento es típico para las plataformas marinas. Una vez que estaba el elemento en posición, por la parte superior de los apoyos se hizo una barrenación hasta el nivel del suelo, y por ahí se introdujeron armados y se colaron pilotes de concreto colados en sitio en la parte inferior. Se hicieron todos los controles de calidad para verificar la integridad de estos pilotes, que eran los elementos fundamentales de la cimentación, y afortunadamente todo esto fue exitoso. Y aquí pueden ver en el caso del puente Chiapas, lo que les decía, las maniobras el empujado del puente, el empujado del tablero, con el claro de 168 metros, ayudado mediante el mástil de atirantamiento provisional y la famosa nariz de lanzamiento, que es este elemento. Este puente, en su momento, para este tipo de tecnología, para puente empujado, fue récord del mundo por los 168 metros de claro principal. Bueno, pues este es uno de los proyectos más interesantes en los que me ha tocado trabajar. Aquí vamos a empezar a hablar de otro tipo de tecnología, que es la tecnología de puentes en doble voladizo. Este es el puente Papagayo en la carretera México-Acapulco, está ya cercano a Acapulco. Este puente se construyó en 1993. Este puente es construido también por la técnica en doble voladizo, como lo dije. Se construye la pila central y a partir de aquí simétricamente se va construyendo pedacitos de puente. Este puente tiene la particularidad, tiene cables de preesfuerzo interiores, pero tiene la particularidad de que precisamente para mantener un cajón de peralte constante, ahorita vamos a ver otros ejemplos que son los más típicos. Este es un caso atípico. En este proyecto yo participé en la revisión del proyecto. En este proyecto los cables de preesfuerzo vienen por el interior de este cajón, y hay otros cables de preesfuerzo que tienen una gran excentricidad precisamente para darles en este elemento que se llama una costilla. Estos elementos, aquí adentro de este elemento que le llamamos costilla, hay cables de preesfuerzo que permiten tener una gran excentricidad, y de esa manera el trabajo es más efectivo del preesfuerzo y permitió economizar la material, ¿no? Tiene una longitud total de 315 metros y un claro principal de 141 metros. Estos son otros dos ejemplos de construcción. Este es un ejemplo en la Durango-Mazatlán, que también ahí participamos en el proyecto. Ahí participamos revisando el proyecto e hicimos el control geométrico durante la construcción, que ahorita voy a comentar lo que es. Aquí, como lo ven, aquí pueden ver la construcción en doble voladizo simétrico. Estos elementos que se llaman carros de colado, grosso modo es una cimbra móvil, que se construye un pedacito, se tensan cables y se va construyendo otro pedacito de puente, así hasta llegar al centro. Parte del control geométrico, lo decía, es tan importante el conocimiento del comportamiento reológico del concreto, cómo se deforma el concreto con el tiempo, porque la idea es que los dos elementos queden uno frente al otro, aparte coincidan, y aparte tenemos que tomar en cuenta cada uno de estos elementos. La dovela se construye con una pequeña predeformación hacia arriba,
para compensar cómo va a bajar el puente cuando se haga el siguiente elemento y los elementos subsecuentes. Entonces, esto es parte del control geométrico, que es la parte más fina de la construcción de este tipo de puentes. Y como pueden ver, aquí los resultados fueron magníficos. Realmente, al final de la construcción teníamos los dos extremos del puente, de ambas márgenes del río, coincidiendo. Y este puente también tiene una longitud total de 269 metros y un claro principal de 95 metros. Aquí voy a presentar otro ejemplo. Este es el puente Los Monos 3, está en Villahermosa. Aquí hicimos el proyecto, nosotros desarrollamos el proyecto ejecutivo. Este puente de Los Monos 3 también es, como lo ven, este sí es de peralte variable, como lo decía, como los puentes clásicos. Ponemos más material en donde hay mayores solicitaciones y menos material donde hay menos solicitaciones, y aparte donde es es más malo tener más material porque es el mayor peso e incrementa los efectos, ¿no? Entonces, este puente tiene un claro de 84 metros. Este puente tiene la particularidad de que tenemos una doble pila. La pila está construida, es doble, y esto es precisamente para, desde el punto de vista, estamos en Villahermosa, una zona de relativa sismicidad. Con esta doble pila podemos, por un lado, tener un brazo de palanca para el apoyo, los apoyos lo suficientemente separados, pero otro parámetro importante es que esta doble pila, al ser dos elementos delgados, dos paredes, permite que la estructura se deforme longitudinalmente por los efectos del flujo plástico del concreto y de la contracción por fraguado, para que no influya efectos particulares, y también para disminuir las deformaciones, los efectos de la deformación técnica de todos los días. Bueno, pues vamos a empezar con los puentes atirantados. Estos son unos puentes atirantados los que tuve oportunidad de trabajar muy al inicio de mi carrera. Es el puente Barranca del Cañón, también en la carretera México-Acapulco, y el puente el Zapote en la misma carretera. Estos puentes son atirantados, tienen un claro de 166 metros para el Cañón, un claro y 177 para el Zapote. Estos puentes están formados por dos vigas metálicas, vigas sí, con una losa de concreto y con elementos, vigas transversales, que en ingeniería de puentes se llaman piezas de puente, a cada 4 metros, y grosso modo el espaciamiento de los tirantes viene a cada 12 metros. Este puente, como les decía, la tecnología de hace algunos años, la tecnología de puentes atirantados, su rango de aplicación se ha mejorado ampliamente, tanto para arriba, para claros grandes, como para claros más pequeños, porque son puentes, ya la tecnología ha hecho que sean muy competitivos desde el punto de vista económico. Este fue el caso de estos puentes, que estaban en el límite para un puente en doble voladizo, porque como lo vimos anteriormente, el claro principal en los puentes en dobles voladizos andaba en 150, entre 98 y 166 metros. Este ya inicia, es el rango de inicio de la aplicación de los puentes atirantados. Bueno, otros puentes atirantados en los que hemos tenido la oportunidad de participar, ahorita vamos a adentrar más en ellos, en el puente Antonio Doval y Jaime, que ahí hemos participado recurrentemente en haciendo evaluaciones para Capufe, que es el dueño del puente, y evaluaciones por el método de pruebas dinámicas y pruebas estáticas. El puente Tampico, que también lo inspeccionamos y damos regularmente evaluación sobre su estado. En el puente Baluarte, que tuvimos, ahora voy a entrar en ello, que participé en otra compañía, yo tuve parte activa en varias etapas del diseño del mismo, y y tuve a mi cargo el diseño aerodinámico del puente, que es la acción que rigió el diseño de la estructura. También y después con mi compañía hicimos toda la ingeniería de obra y el control geométrico del puente Baluarte. Lo mismo para ese otro puente que está en la carretera Durango-Mazatlán, el puente El Carrizo, que también hicimos una revisión general del proyecto y toda la ingeniería de obra y el control geométrico durante construcción. Una parte importante que hay que mencionar en los puentes atirantados, México ha tenido una participación importante en el desarrollo a nivel global de la tecnología de puentes atirantados. Particularmente hay un ingeniero muy conocido en el medio y muy querido, es el ingeniero Modesto Armijo. Es un ingeniero de origen nicaragüense, pero bueno, estudiado y toda su vida profesional la ha hecho en México, y es mexicano ya hace muchos años. El ingeniero ha tenido unas aportaciones muy importantes en la ingeniería de puentes a nivel mundial. El primer caso fue el puente, entre otros, el puente Tampico. El puente Tampico, ahorita vamos a ver la comparación de los claros. El puente Tampico fue la primera vez en donde se usó
los claros de borde son claros son de la estructura de concreto presforzado, el tablero, y la parte central es de acero, es una estructura de acero. Este principio permitió pasar de claros que teníamos en el puente Antonio Doval y Jaime, ahorita lo vamos a ver, el Coatzacoalcos 2, que era el mayor puente, fue el primero y el mayor puente atirantado de México, que tenía un claro de 288 metros. Con este cambio tecnológico se pudo pasar a llegar a 360 metros de claro. Estas mismas ideas lo citan los franceses que diseñaron el puente de Normandía, tomaron como inspiración el puente Tampico para extrapolar este principio y más que y duplicar lo que era el récord del mundo en claros. El puente de Normandía, que se construyó al final de los 90s, tiene un claro de 890 metros entre apoyos. La parte central también es metálica y hay muchos artículos, los mismos franceses lo reconocen, que se inspiraron en este puente Tampico para la realización de los principios básicos del funcionamiento mecánico del puente Tampico para la realización de este puente. Otro puente también, de hecho, también es obra del ingeniero Modesto Armijo, es el puente, perdón, aquí hay un error, este es el puente Mezcala, ahí está mal escrito, es el puente Mezcala, en la carretera México-Acapulco. Es un puente atirantado, pero multiatirantado, son muchos claros atirantados, y esto pensaba originalmente que se tenía que tener puntos de anclaje, que no era posible tener una solución multiatirantada por problemas de flexibilidad, pero precisamente esta idea del ingeniero Armijo funcionó muy bien en el caso del puente Mezcala. Este mismo principio también fue ampliado y, bueno, fue fuente de inspiración y después sirvió para el desarrollo del viaducto de Millo, que lo han visto, que es un puente muy hermoso, y vean la cantidad de multiarpas de atirantamiento que hay, ¿no? Esos han servido de puente, esos dos clasos sirvieron de fuente de inspiración para estos puentes. Bueno, volviendo al contexto nacional, aquí pueden ver en escala algunos de los puentes atirantados que han marcado un hito en nuestro país, en la historia de los puentes atirantados. Como lo decía, está el puente Antonio Doval y Jaime, o Coatzacoalcos 2, que en su momento tuvo un claro principal, bueno, que tiene un claro principal de 288 metros, el puente está muy buen estado. Fue el primer puente atirantado de México, construido en 1984. Después, como lo decía, se construyó en 1989 se construyó el puente Tampico con un claro principal de 360 metros. Posteriormente pasamos al puente Mezcala, como lo mencioné, es un puente multiatirantado, son varias arpas de atirantamiento y precisamente modulando bien la rigidez relativa entre las diferentes arpas de atirantamiento se controló las deformaciones que pudieran pasar por las cargas y este puente, como lo dije, sirvió de referencia para otros proyectos. Y aquí está el puente Baluarte, que fue terminado en 2011, y este puente tiene un claro de 520 metros, que es el mayor puente atirantado de nuestro país, y del que voy a hablar a continuación. Como lo decía, desde el punto de vista del funcionamiento mecánico esencial de estos puentes atirantados de gran claro, como es el puente Tampico o el puente de Normandía, el funcionamiento mecánico es un funcionamiento tipo balanza, donde para garantizar poder vencer un claro muy importante, aquí pueden ver el ejemplo del modelo análogo de una balanza, tenemos un elemento, balanceamos la carga, mayor carga en los claros de extremos, que correspondería a los claros, a la parte del tablero de concreto, y una menor carga con una mayor distancia en la parte central, que corresponde a la parte con acero estructural, que es más ligero. Esto tiene dos consecuencias, que tenemos una simetría en el atirantamiento, que no pasa nada por eso, y esto permite lograr tener claros más importantes. Y ahora sí, ya entramos al caso del puente Baluarte, donde muchos de los principios que he platicado anteriormente, ahondo en ellos. Este es el caso del puente Baluarte. Como les decía, tenemos los claros de acceso, son construidos, son tramos de concreto presforzado, construidos por la técnica de doble voladizo, como la misma que mencionamos anteriormente, se construyen en estos tramos de acceso, en ambas márgenes del puente, y el tramo central son cajones de concreto. Pues son cajones de concreto con losa de acero, y hay unos elementos de vigas metálicas que permiten unir los dos cajones de acero. En la parte central son dos vigas de acero con una losa de concreto.
comparte con una pieza que se llama pieza de puente que une los dos cajones. Aquí pueden ver un detalle de la sección transversal del puente en los tramos de concreto, que estos elementos son dovelas de concreto construidos por el doble voladizo, lo vamos a ver en más detalle, y la losa de concreto que se apoya sobre vigas metálicas que unen los dos cajones. Y esta es la parte central, donde tenemos también una losa de concreto que se apoya sobre vigas de acero tipo I. Aquí pueden ver los apoyos del puente. El puente tiene apoyos con todas las configuraciones de tamaños y colores, tamaños y sabores que tenemos. Están los apoyos principales de la parte atirantada, que eran la pila 5 y la pila 6, y después en los viaductos de acceso tenemos pilas de todos los tamaños, pequeñas, medianas y muy grandes. La pila 9 fue la más grande que se construyó en el puente. Son pilas de concreto reforzado. Aquí pueden ver un detalle de la parte relativa al cajón de concreto preesforzado. Este es el cajón, pueden ver el detalle, tiene por dentro en las zonas donde va tirantado el anclaje de los tirantes, y como lo decía, estos elementos se construyen mediante una cimbra móvil que se denomina carro de colado. Aquí pueden ver el detalle de cómo estos elementos, cómo esta cimbra se va soportando y cómo va permitiendo hacer el colado de los elementos. Una vez que se cuela cada elemento, se tensa un cable de preesfuerzo para darle resistencia a la estructura. Aquí pueden ver la configuración de los diferentes cables de preesfuerzo en una pila. Estos son los cables de preesfuerzo que van simétricos a partir del apoyo, y está dividido en tramitos de concreto, en rebanaditas de concreto que las denominamos dovelas. También, aparte del preesfuerzo, el preesfuerzo que les mostré anteriormente, que es preesfuerzo interno, hay cables de preesfuerzo externo, que también permiten tomar las sobrecargas por la carga viva, y sobre todo son cables que te dejaron preparaciones adicionales. En el futuro se permiten reemplazar estos cables, o pueden ser inspeccionados más fácilmente. Y aquí pueden ver un detalle particularmente importante en la zona de concreto, es donde se ve la interacción entre los cables de preesfuerzo y los cables de atirantamiento. Aquí también se pusieron barras de preesfuerzo vertical para tomar las fuerzas producidas por el cable de atirantamiento. Este es el dispositivo para el tramo metálico. También se construyó en pedacitos denominados dovelas. Fueron pedacitos de 12 metros. Estos pedacitos se llevaban desde el fondo de la barranca. Afortunadamente el río Baluarte no tiene mucho cauce. Se llevaban al fondo de la barranca, y ahí algunos lo llevaban al fondo de la barranca. En general, perdón, corrijo. Se traían por la parte central del tablero, y se bajaban, y este elemento de lanzamiento lo giraba y permitía colocar el elemento en posición, y a su vez se colocaba un tirante en cada elemento. Aquí pueden ver la maniobra. Aquí está el elemento, ya pasó por el medio de los tirantes, se gira y se iza, y después se unió al resto del puente mediante una conexión atornillada. Aquí pasamos algunas imágenes de la construcción. Aquí pueden ver construcción de una de las pilas, creo que es la pila 5, las etapas de construcción. Aquí pueden ver etapas de construcción de diferentes elementos, de diferentes pilas, en la primera fotografía. Aquí pueden ver ya muy avanzada la etapa en construcción, y ya está la construcción en doble voladizo, como les decía, que es lo mismo que les presenté anteriormente, de los viaductos de acceso mediante carros de colado, que es lo que les platicaba. Se construía un tramo, se colocaba la pieza de puente, que es el elemento metálico que une las dos vigas, y posteriormente se colaba la losa de concreto, y se tensaban los cables cuando correspondía. Aquí ya pueden ver etapas de avance importantes de la construcción del puente, y pueden ver el dispositivo que permitía el montaje de las dovelas metálicas en el tramo principal. Sí, aquí pueden ver también un detalle del dispositivo de montaje aquí en la barranca. De hecho, el puente Baluarte, aquí pueden ver etapas de montaje. Aquí pueden ver esta fotografía, es muy bella, donde se puede ver la magnitud del puente. El puente fue en su momento récord Guinness por la altura desde el tablero hasta el fondo de la barranca, que eran más de 380 metros. Fue para este tipo de tecnología, y el récord lo perdió hace un par de años frente a un puente chino que tenía 20 metros más de profundidad, ¿no? Pero es una de las grandes obras de la ingeniería mexicana. Ajá.
Aquí una de las partes aparte de la revisión del proyecto que hicimos, de las partes y de la ingeniería de obra, es el control geométrico, que en este caso, en el caso del puente Baluarte, fue particularmente importante, pues lo que ve en la complejidad, teníamos que definir las fuerzas de los tirantes para que los dos extremos, por un lado para que el tablero quedara con una geometría adecuada, y los dos extremos cuando llegáramos al centro tenían que encontrarse, ¿no? Y aparte todo esto controlando los niveles de esfuerzo en el tablero y en los pilones y en los tirantes. Todo este trabajo se llama control geométrico y se hacen con cálculos muy elaborados, con programas informáticos, para ir acumulando las etapas, ir controlando las deformaciones y definiendo la fuerza de tensión de los tirantes. Nosotros lo que hacíamos era, en cada etapa de construcción, definíamos a cuánto se tenía que tensar cada tirante para encontrar a cuánto iba a levantarse o a bajar el puente. Aquí pueden ver algunos de los resultados tipo, bueno, está en inglés, pero es una publicación que hicimos en inglés, donde es cómo controlamos los esfuerzos al final de la construcción, tanto en el tablero como en los tirantes, y una parte importante, los pilones. Los pilones, como el puente se cierra y después se pone el asfalto, por donde van a circular los carros, la configuración que teníamos que dejar el puente era arriba. El tablero lo teníamos que dejar arriba, cosa de, me parece que 1,5 metros arriba, para que cuando se pusiera el asfalto bajara el puente. Lo mismo para los pilones. Los pilones los dejamos abiertos hacia afuera, para que cuando se coloque el asfalto, el puente baje y quede en posición final, que es la posición horizontal. Que afortunadamente todo esto lo fuimos verificando todo el tiempo y llegamos con éxito. Aquí pueden ver, estas son fotos muy importantes, es cuando se encontraron la margen Durango y la margen Sinaloa del puente construidas. Realmente el error fue mínimo y con un ajuste con tirfos se ajustaron, fueron unos centímetros, se ajustaron ambas márgenes, se colocaron la dovela de cierre que unía las dos márgenes y se hizo el colado, se bajaron los armados que ya venían preparados y se realizó el colado del cierre. Bueno, ahora vamos a los efectos particulares del puente Baluarte. Algunos efectos que tuve a mi cargo, el diseño eólico, como lo decía, es la acción que rigió el diseño. Aquí voy a citar el caso del puente Tacoma, que fue el que inició todo el estudio aerodinámico de puentes. En este caso, el puente Tacoma, que se construyó en 1940 en Estados Unidos, era un puente perfectamente dimensionado para resistir a los efectos estáticos del viento, pero falló debido al comportamiento dinámico inadecuado, a los efectos dinámicos del viento. Grosso modo, en lo que se hace en los puentes flexibles, particularmente en los puentes atirantados o colgantes, o puentes de muy grande claro, hay 3 tipos de efectos: los efectos aerolásticos, los efectos debidos a la turbulencia y la vibración de cables. Finalmente, el diseño de estos puentes se hace por una interacción de estos elementos. Se hace un estudio en sitio meteorológico del sitio, se estudian las inestabilidades aeroelásticas, y todo esto se hace mediante un ensayo en túnel de viento. Se hace un modelo reducido del puente, se mete en un túnel de viento y se hace un diseño, se determinan los coeficientes de arrastre de la estructura y con eso se hace el diseño definitivo de la estructura. Posteriormente se estudian otros efectos, que es la respuesta a la turbulencia, y con esto se tiene el diseño final de la estructura. En el caso del puente Baluarte, se hizo un estudio probabilista de las velocidades de viento que podían ocurrir en el sitio. Aquí se encontraron las posibles trayectorias de huracanes, que eran los efectos principales, los eventos que podían producir efectos importantes en el sitio del puente. Ese estudio probabilista nos permitió determinar las velocidades de diseño en el puente, que en este caso fueron velocidad de viento medio de hasta 130 kilómetros por hora y con ráfagas de hasta 200 kilómetros por hora. También se hicieron estudios con mecánica de fluidos particulares para ver cómo se encañonaba el viento en el sitio del puente y a ver algunos parámetros particulares de la turbulencia en el sitio. Y esto se complementó con mediciones en el sitio a lo largo de 2 años. Aquí pueden ver el estadio de túnel de viento, se hizo en ese entonces. Todavía México no contaba con un túnel de viento como el que ya se tiene actualmente en la Universidad Nacional Autónoma de México. Este túnel de viento, ese estudio se hizo en Francia, en el Centro Técnico y Científico de Edificios. Es una maqueta que representa una parte del tablero del puente, y esta maqueta permite modelizar, se monta en resortes que representan la rigidez de los tirantes en los que está el puente, y se somete al túnel de viento en diferentes configuraciones.
y esto permitió detectar que la forma original, que eran las dos vigas, sí, generaba para unas velocidades de viento relativamente bajas, generaba la formación de torbellinos de von Karman. Es decir, había vibraciones del puente que ponían en riesgo la estabilidad. Finalmente, haciendo un proceso iterativo, se encontró que la sección aerodinámica del puente se tenía que mejorar por medio de unos elementos aquí que se llaman cornisas y unos elementos longitudinales que se llaman baffles, que permitieron mejorar el comportamiento. Y aquí lo pueden ver, este es el estado original y estas vibraciones importantes que se presentaban con la sección original, y el estudio del túnel de viento nos permitió disminuir esta parte de manera muy importante. Y también los niveles de vibración y los coeficientes de arrastre se disminuyeron de manera importante. Bueno, esos son otro de los parámetros en el puente. Uno de los fenómenos es la vibración de tirantes. Muchos de los puentes atirantados, los fenómenos que se han constatado es vibración de tirantes, que si bien no ponen en riesgo la estabilidad de la estructura, generan disconfort para algunos de los usuarios, y por eso en el puente Baluarte, para los cables de mayores de 80 metros de longitud, se colocaron amortiguadores en la base de los mismos para disminuir la magnitud de estas vibraciones. Ya bueno, aquí como conclusión del puente Baluarte, aquí pueden ver una comparación entre la construcción, las etapas de construcción y lo que representamos mediante nuestros modelos de análisis. Y como siempre le digo a los jóvenes ingenieros aquí de nuestro despacho, es que la buena ingeniería es una ingeniería sencilla y una ingeniería elegante. Y todo, y eso lo repito siempre en las conferencias, todo es verificable a mano, ¿no? Aún así se hagan estudios, modelos de elemento finito muy complejos, todo es verificable a mano. Todo se verifica, todo se puede verificar y puede verificar uno los resultados. Bueno, y voy a pasar a otro ejemplo rápidamente, que es el nuevo puente de la Unidad, que es otra gran obra en la que estuvimos participando más recientemente. El nuevo puente de la Unidad está en Ciudad del Carmen, permite unir lo que es la Isla Guada, que es el camino hacia el sureste, con la ciudad del Carmen, que es el corazón de la industria petrolera mexicana. Actualmente, bueno, existía un puente de la Unidad original, que tenía una estructura a base de pilotes hincados en el lugar con vigas de concreto pretensadas. Este puente nació mal por problemas de construcción y presentaba una patología mayor en la estructura. Las pilas sistemáticamente presentaban corrosión generalizada a todo lo largo del puente. Este puente tiene 3 kilómetros de longitud. Se hicieron varias campañas infructuosas de reparación y no se logró parar este problema. De ahí la necesidad de construir un nuevo puente. La problemática del sitio de este puente es que es un sitio marino con corrientes de agua muy importantes, tirantes de agua permanentes entre 7 y 15 metros, un suelo de mala calidad y una sismicidad que es baja para México, pero es relativamente elevada para cualquier parámetro, para cualquier lugar del mundo, con un coeficiente sísmico de alrededor de 0.45 G. Aquí pueden ver la configuración general del suelo. Bueno, aquí no pierdo tiempo en esta. Esta es la configuración general del puente. El nuevo puente de la Unidad tiene una longitud de 3.285 metros. Se construyó paralelo al puente actual, a 15.5 metros del puente. El puente es un puente a base de traves, ahora lo vamos a ver. Tiene 3 tipos de pilas de apoyos, cuya configuración depende de dónde se encuentran a lo largo del mismo. Las pilas típicas es la pila que le denominamos tipo 1, que es las pilas, hay una zona también en el nuevo puente, nos pidieron hacer un canal de navegación para barcos de turismo y permitir un gálibo para que pasaran barcos de turísticos por abajo del puente. Hay una zona con un canal de navegación y hay otra parte muy importante que es en la zona donde se llena y se vacía la laguna de términos. El puente está en la entrada de la laguna de términos en Campeche. Allá hay una zona donde se tiene una zona donde se está socavando el material y ahí necesitamos otro tipo de pilas por la gran altura de las mismas. El tablero del puente son traves de concreto pretensado, tipo Nebraska, de 2.2 metros de peralte, y esta puede ser la configuración del tablero. El tablero está formada por 6 traves. Las pilas aquí vamos a hablar de estas son las pilas del puente. Las pilas tipo 1 que les decía son tubos de acero que se hincan a golpe, por el interior se saca el material y se cuela concreto, grosso modo en la parte que pueden ver aquí en gris claro. Las pilas tipo 2, que es donde viene el canal de navegación para los barcos de turísticos, llegamos al nivel del mar
pero a partir de ahí hacemos una zapate y de ahí nacían columnas adicionales que nos permitían llegar más alto y subirla y dar la configuración para permitir el canal de navegación. Y las pilas tipo 3, que son las más importantes de altura, están en la zona del canal de llenado de la laguna, son de mayor altura, y en ese caso necesitamos un brazo de palanca, importante, por eso las pilas tienen una forma en A, para permitir tomar mejor los efectos sísmicos longitudinales. Aquí un detalle de las pilas de concreto, que es, de hecho, como lo decía, es un tubo de acero que se hincó a golpes, y después se saca el material en el interior, no a toda la altura, hay un tapón de suelo que forma parte de la sección resistente, saca el material, se introducen los armados y se pone concreto reforzado, y a partir de ahí se construye. Y ahí, esa es la forma, la estructura clásica. Bueno, aquí voy a omitir hablar de estos detalles, porque estoy un poco retrasado en tiempo. Bueno, lo único que quiero mencionar aquí es que como es un puente de gran longitud, no es un puente, el claro no es, la subestructura es muy compleja, pero el claro es relativamente, es un claro importante, son 45 metros de claro, cada claro, pero se repite 73 veces, ¿no? Es un puente de 3.000 metros de longitud. Entonces, en este caso, toda optimización que pudiéramos hacer en el diseño tenía unas repercusiones importantes económicamente a lo largo del mismo. Entonces, aquí se hizo un estudio de riesgo sísmico particular para el sitio. A partir del estudio de riesgo sísmico también nos permitió obtener acelerogramas sintéticos, y se hizo un estudio muy preciso de la respuesta no lineal del puente bajo cargas sísmicas, que en este caso fue la acción dominante, donde aquí se modeló, se formaban articulaciones plásticas en los extremos, en la conexión de los pilotes con el cabezal, y en esas articulaciones plásticas se modelaron y se evaluó la respuesta con los estudios por paso de tiempo. Y todo este tipo de optimizaciones nos permitió sacar algunas para las diferentes zonas geotécnicas del puente, y nos permitió obtener reducciones del orden de 30% en las fuerzas sísmicas, comparadas contra las de un cálculo modal espectral lineal, ¿no? Y esta optimización del diseño fue bastante importante. Esto aquí ya no. Aquí pueden ver como una parte importante del diseño del puente en ingeniería sísmica es el detallado. La parte fundamental es las conexiones, como lo vimos en la transparencia anterior. El puente, tenemos que disipar energía en zonas de articulaciones plásticas, entonces hay que armar y hay que diseñar esas articulaciones plásticas para que permitan generar las disipaciones de energía requeridas, las deformaciones requeridas. En el caso de las pilas tipo 1 es la conexión entre el cabezal y la pila, y en el caso de las pilas tipo 2 teníamos dos zonas, que es en la zapata con la pila y también el cabezal con la pila. Y todo se cuidó, también estuvimos asegurando la supervisión de este puente durante la construcción, y tuvimos especial cuidado en que esto se cumpliera, ¿no? Porque parte del éxito de un buen parte de poder garantizar un buen comportamiento de la estructura bajo cargas sísmicas es cuidar este tipo de detalles. Bueno, aquí también se hicieron pruebas de carga de los pilotes una vez construidos, porque bueno, la naturaleza no lee los reglamentos de cálculo. Se construyeron los pilotes y a lo largo de la estructura se hicieron pruebas de carga para probar la capacidad de los pilotes, y se compararon contra las hipótesis de diseño con las que concebimos la estructura. Una parte muy importante, voy a hablar actualmente de la construcción de este puente, el puente de la unidad está en una de las zonas donde donde el fenómeno de corrosión es de los más agresivos del mundo. Porque para acceder al fenómeno de corrosión es un sitio marino, pero es una combinación del clima local y de la temperatura. Aquí pueden ver cómo ocurre el fenómeno de corrosión en el concreto. Cuando el concreto, tenemos un elemento de concreto con una varilla sana, precisamente por la porosidad del concreto entran los cloruros, los elementos que contaminan el concreto, y llegan al acero, lo afectan, y el acero se empieza a expandir por el fenómeno de corrosión. Cuando ya vemos grietas, no es que por ahí haya entrado la corrosión, es que es una consecuencia de que el acero ya se expandió y se presentó corrosión. Aquí pueden ver esta imagen. Esta es una foto del puente en la unidad original. Cuando estábamos construyendo el otro, pasó una falla local, y vean el estado de corrosión en que tenía el puente. Entonces, aquí en este caso fue la primera vez que se hizo en México. Se hizo un diseño del concreto por durabilidad.
Es decir, un concreto bueno es un concreto compacto es un concreto resistente a la corrosión. Si tenemos un concreto poroso, es un concreto por el cual van a entrar los cloruros, en este caso, y van a dañar nuestro acero. A lo largo de la construcción estuvimos verificando la durabilidad del concreto haciendo dos pruebas fundamentales, que son los parámetros fundamentales, que es la resistividad eléctrica húmeda, donde hay que garantizar resistividades eléctricas mayores a 10 kiloohms, y la prueba rápida de penetración de cloruros, donde ahí se mide en coulombs. En estas galletitas de concreto se pone de un lado una solución alcalina y de otro lado una solución salina, y se ve la velocidad, se mide un potencial eléctrico al que pasan los cloruros. Y finalmente aquí se mide entre menores coulombs tengamos, es mejor concreto. Esto lo estuvimos controlando a lo largo de la construcción. Otro parámetro de la construcción del puente de la unidad, de hecho el concreto, se hizo un cambio de concreto respecto a la formulación original. Tenemos un concreto de 450 kilogramos por centímetro cuadrado, parejo en todo el tablero. Una parte muy importante, se verificaron durante la construcción, ahorita lo vamos a ver, los recubrimientos del puente. Y como lo dije, hacemos pruebas e índices de durabilidad. Otro cambio importante que también es la primera vez que se hizo en México en una estructura de esta longitud, el parapeto. Normalmente teníamos un parapeto de acero estructural, que era el clásico que se usa en todos los puentes, pero ese parapeto, al estar en una zona tan corrosiva, se tiene que estar pintando del orden de cada 2 años. Finalmente se decidió hacer el cambio a un parapeto de aluminio estructural, y con las anclas con las que se anclaba al tablero, también son de acero inoxidable. El costo inicial de este aluminio estructural comparado con el costo del parapeto clásico de acero estructural con pintura era mucho más caro, pero cuando se integró el costo a lo largo en un periodo de 30 años, que es de hecho, omití mencionar que este puente es una concesión de la SCT al gobierno del estado de Campeche. En los 30 años de concesión, el gobierno del estado de Campeche aseguró la construcción, pero aparte tiene que asegurar el mantenimiento. Haciendo la comparativa de costos, al integrar el costo inicial de adquisición más el mantenimiento, el usar un parapeto de aluminio estructural en 3 kilómetros era mucho más barato que estar manteniendo el parapeto de acero. Bueno, aquí concluyo con algunas imágenes del puente de la unidad, donde se puede ver aquí del proceso que les platiqué. Aquí está la construcción de la subestructura, donde se ubican se hincaron primero los pilotes de acero a golpes con una máquina piloteadora. Después se retira el material en el interior, se introduce el acero de refuerzo de los pilotes y se hace el colado de los mismos. Después se procedió a armar y colar el cabezal, y aquí pueden ver una pila tipo 1 ya terminada. Y en lo referente a la fabricación de las traves, les decía, son traves de acero, fueron del orden de 500 traves que se fabricaron, de 45 metros de longitud. Son traves excesivamente largas, se fabricaron, y aquí pueden ver cómo son las traves Nebraska son muy óptimas desde el punto de vista de funcionamiento mecánico, pero son muy flexibles en el sentido transversal. Se tuvieron que reforzar por medio de cables transversales que se llaman violines, se llama violinado este sistema, que permite contener que no se pandeen lateralmente las traves durante su maniobra de montaje. Y aquí pueden ver el transporte de una trave a lo largo del puente conforme fue avanzando la construcción, y se montaron por un dispositivo que se llama una lanzadora de traves, que toma apoyo en 2 apoyos del puente, valga la redundancia, y toma la trave y la monta en posición. Y de esta manera se construyeron. Aquí pueden ver imágenes del proceso de montado de las traves ya montadas. Aquí pueden ver las pilas tipo 2 ya terminadas con el proceso de montaje, y aquí pueden ver cómo está el puente ya en una etapa muy avanzada de su construcción. Ya por último, el puente terminado, se verificó, hicimos pruebas de carga. Hicimos pruebas de carga del puente, se probaron en condiciones reales, era parte de la entrega del puente al gobierno del estado, de la constructora. Nosotros organizamos y definimos estas pruebas y las hicimos para definir cómo se comportaba el puente en condiciones reales. Se hicieron 20 pruebas estáticas y 10 pruebas dinámicas. Para estas pruebas usamos camiones góndolas con material cargado, y se posicionaron. Las pruebas las hicimos de noche para evitar, ya muy tarde, ya en la tarde-noche, para evitar efectos de origen térmico. Y aquí pueden ver, se midió la configuración
se comparó el valor teórico que nos daban nuestros modelos de análisis de la deformación del puente con los valores medidos realmente por topografía. Y de una parte de la prueba, después de retiramos los camiones, el puente tenía que regresar a su posición original sin que hubiera deformaciones residuales, y eso nos permitió verificar perfectamente el comportamiento del puente. De igual manera hicimos pruebas dinámicas, donde también hicimos circular vehículos a lo largo del puente. El puente estaba, el tablero en varias zonas estaba, como lo dije, en 10 zonas estaba instrumentado por medio de acelerógrafos, y medimos cómo vibraba el puente. Y de esta manera también todo esto está normalizado. Lo comparamos contra los valores teóricos por un lado, y por otro lado contra los valores de umbrales de vibración que permite la normativa, y esto permitió al final validar el comportamiento del puente, y el puente fue abierto a la circulación en junio de 2018. Y aquí pueden ver una imagen del puente ya terminado. El puente original está destinado a ser demolido. Bueno, ahorita se están haciendo los trámites para eso, ¿no? En junio de 2019 fue abierto al tránsito. Y aquí pueden ver la configuración final del puente, pueden ver la longitud total, y pueden ver la zona donde tiene el gálibo para permitir el cruce de barcos. Es un puente de gran longitud. Como conclusión, es un puente de gran longitud construido en sitio marino. Parte de los secretos del éxito de este puente fue una verificación estricta de la calidad, y le pusimos especialmente énfasis en la durabilidad, porque precisamente el puente original se tuvo que hacer este puente por problemas de durabilidad del puente original, el primer puente. Entonces, la primera cosa fue la verificación de los concretos adecuados de resistencia mayor a 400 kilos por centímetro cuadrado. De nada nos sirve tener un superconcreto si no tenemos los recubrimientos adecuados. Es decir, verificamos que se tuvieran los recubrimientos adecuados para proteger los aceros. También se limitaron los agrietamientos. También por algunos problemas de colado, por falta de curado adecuado, aparecieron algunos agrietamientos menores, se repararon esos agrietamientos menores. Y una parte muy importante que lamentablemente, aquí se cuidó mucho, pero lamentablemente no es un vicio de la construcción en México, la limpieza de la obra, ¿no? Muchas veces se dejan las cimbras, pedazos de alambre de cimbras, varillas ahí sin remover de los puentes, y todos esos puntos son puntos de corrosión, de entrada de corrosión y de daño para el puente. Este puente, afortunadamente tuvimos un muy buen apoyo del dueño de la obra, que era nuestro cliente, que nos autorizó eso, y teníamos bastante controlada la constructora en ese sentido, y que el gobierno de la obra, el dueño de la obra era el gobierno del estado de Campeche, que nos apoyó, y con eso se permitió que esta obra fuera inaugurada con éxito en 2019. Y bueno, con esta imagen concluiría mi presentación. Muchas gracias, Alberto. Muy interesante la plática. Ver este tipo de obras realmente, pues, hace que uno le guste más todavía la ingeniería civil. Oye, unas preguntas, Alberto. En los puentes con pilas, que están estas pilas en ríos o en el mar, ¿cómo se toma en cuenta el flujo del agua? Sí, mira, en este caso, en el caso del puente La Unidad, aquí regreso. Aquí, bueno, hay dos formas. Aquí está. Aquí lo puedes ver, ¿no? En este caso, en el caso en particular de el efecto es que aquí hay una zona de socavación, entonces teníamos que ir más abajo. Aquí también en el cálculo de la respuesta sísmica, como es una zona, de hecho este puente estaba en construcción cuando pasó el sismo de septiembre, pero el del 9 de septiembre de 2017, que fue un sismo muy importante, se sintió fuerte ahí en el sureste. En este caso el diseño sísmico que les mostré, bueno, aquí lo voy a regresar. Aquí está en el diseño sísmico, que no ande mucho en el detalle. Aquí se toma una masa de agua adherida para incrementar la masa del puente. Este es el caso del puente La Unidad. Aquí para la respuesta sísmica se tomó en cuenta la masa de agua adherida y las dificultades que implicó la construcción. En los puentes estándares que en México, bueno, en todo el mundo se caen puentes. En México, el 90% de los puentes que se caen en México son por el fenómeno de socavación.
Es decir, la crecida del río, y tenemos supervisión, y tenemos una cimentación superficial, se socava el material y el puente colapsa. Cada año en una época de lluvias vemos el caso de 2 o 3 puentes que colapsan por este fenómeno. Ahora sistemáticamente las nuevas disposiciones de SCP, cuando se pueda, se trata de evitar la cimentación superficial y nos vamos sistemáticamente a cimentación profunda para evitar este fenómeno y estar protegidos. No sé si eso responde a tu pregunta. Claro. Otra pregunta, ¿qué diámetros alcanzan los cables de los puentes atirantados? ¿Qué dimensiones el diámetro, digamos? En diámetro puedes alcanzar hasta 50 centímetros. 50 centímetros. Lo tenía en otra presentación. Mira, el récord del mundo actual para puente atirantado, tuve la fortuna de ir a verlo en construcción, es el puente sobre el Bósforo, el tercer puente sobre el Bósforo en Turquía. Ese puente tiene un claro de 1.600 metros. Ajá. Tiene un claro de 1.600 metros. Mira, aquí puedes ver el diámetro. Ese puente tiene un claro de 1.600 metros, también con estructura metálica al centro. El tirante principal, yo creo que tenía, me acuerdo, 80 centímetros de diámetro. Sí, ya está. Eso puede variar desde 20 centímetros a 80 centímetros de diámetro. Correcto. Otra más, durante la fase constructiva de los puentes atirantados, ¿cuál es la etapa más crítica? Precisamente la etapa más crítica es el volado y la más crítica es el cierre, cuando, como lo mencioné aquí en el baluarte, es esta etapa. Estas etapas, ¿no? Cuando estás construyendo en la parte en voladizo. Uh-huh. En el caso del puente baluarte, aparte, como lo mencioné, la acción que rigió el diseño fue el viento. Pero el que era todavía más crítico que el viento en servicio era el viento en construcción, porque si te fijas aquí está el puente sin cerrarse, es una estructura sumamente flexible. Uh-huh. Entonces también todos los dispositivos de las cornisas, la modificación del tablero, se instalaron desde la fase de construcción. Y estas son las etapas más críticas. En el caso como lo mencioné anteriormente, el puente Tampico se acabó en 1988. Ese puente, la etapa más crítica estaba en una etapa así, se alcanzó a hacer el cierre y cosa de una semana después vino el huracán Gilberto, que no sé si recuerdan, dañó mucho, entró por Tampico y dañó mucho Monterrey. Este puente probablemente hubiera tenido problemas mayores si el huracán lo pesca con la etapa de construcción previa al cierre, ¿no? Que esta es la etapa más crítica. Gracias. Una más. ¿Qué información aporta el túnel de viento en el diseño de los puentes? Pues es que realmente es fundamental. De hecho, al día de hoy, todavía no sé, ya hay cálculos muy sofisticados de mecánica de fluidos, analítica, pero todavía no se puede prescindir del túnel de viento. A ver, aquí a lo mejor lo pasé un poco rápido. Mira, el estudio de túnel de viento lo que te va a permitir determinar son dos. Primero, si hay inestabilidades, tú metes tu sección al túnel de viento y si empieza a vibrar en forma así como lo vemos cuando ven una persiana con el viento, conocido en español coloquial papalotear, que empieza a moverse así, eso es que tiene una inestabilidad. Eso lo ven, cuando vean las persianas que empiezan a vibrar, eso es el tipo de inestabilidades que se presentan en los puentes atirantados. En el tablero, si no se hace nada. Por un lado, entonces, es un proceso de ensayo y error, donde se mete una sección, si empieza a vibrar, se saca y se ponen algunas mejoras, que fue lo que hicimos en el puente Baluarte. Una vez que ya se tenga esa sección configurada, que ya tenemos la garantía de que no va a vibrar o va a vibrar muy poco, se calculan los coeficientes de arrastre de la sección. Esos coeficientes de arrastre después nos van a servir para hacer el dimensionamiento. Grosso modo eso es. Correcto. Y una última pregunta. En el caso de cuando se hicieron las pruebas de carga, uh-huh, para la medición de los desplazamientos verticales, uh-huh, ¿la medición cómo se hace? Esa medición. Topográficamente. Topográficamente, bueno, aquí se hace, voy a mostrarlo, aquí en el puente de la unidad. Se hace topográficamente. De hecho, aquí estamos hablando de deformaciones de 3-4 centímetros. Uh-huh. Se hace con topografía que nos da precisión al milímetro.
y la hacemos de noche para evitar los efectos térmicos, porque si le está dando el sol a la sección, si es muy sensible, el que tengamos la sección asoleada hace que se combe hacia arriba y eso te limita cualquier efecto, ¿no? Te oculta cualquier efecto. Entonces realmente se hace topográficamente. Correcto. Oye, y esto último no es una pregunta, sino es una petición de alumnos de la UAM. ¿Existe una oportunidad que nos dé un curso, por favor, sobre método de elemento finito? Sí, habría que, sí existe, sí. Ya te estoy comprometiendo a que cuando tuvieras tiempo, Sí. Alberto. Bueno, pues mira, es una plática muy, muy interesante. Muchas gracias por presentarla. Voy a aquí a compartir la pantalla. Voy a dejar de compartir. Ajá. Ya. Es esta constancia. La Universidad Autónoma Metropolitana otorga la presente constancia al doctor Alberto Patrón Solares por haber impartido la conferencia Diseño y Construcción de Grandes Puentes en México, dentro del ciclo de conferencias Grandes Obras de la Ingeniería Civil Mexicana. Ciudad de México, 21 de abril del 2022, firma la doctora Teresa Merchán Hernández, directora de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, y maestro en Ingeniería José Juan Guerrero Correa, coordinador de la licenciatura en Ingeniería Civil. Muchas gracias, Alberto. Ha sido muy, muy interesante la plática. Esperamos que no sea la última y que nos puedas acompañar en algunas otras, de estas pláticas. Ahorita que menciona nada más, gracias por el reconocimiento y por la invitación. Tengo un artículo que salió en la revista del colegio sobre modelado de puentes por elemento finito. Te lo voy a mandar para que lo distribuyas entre los alumnos. Y yo lo distribuyo entre todos ellos. Y pues una última cosa, ¿qué requeriría un alumno de ingeniería civil para dedicarse a esta rama de los puentes? Pues es dedicación y como hablamos de responsabilidad y bueno, algunos buenos conocimientos de mecánica de estructuras, ¿no? No se necesita mecánica de estructuras y es dedicación, ¿no? Correcto. Bueno, pues muchas gracias, Alberto. Ha sido muy placentera esta plática y pues muchas gracias también a todos los que nos escucharon y nos vieron. Gracias a todos. Muchas gracias.